es intentar ver de qué manera afecta a la política y a los ciudadanos, a la ciudadanía, estas cuestiones de pandemia. Pensemos, esto es un fenómeno global y es la primera vez que tenemos una pandemia global con información en tiempo real. Pero a su vez a nosotros, como una sociedad democrática, también nos tienen que interesar los efectos que esto tiene sobre la política. ¿Por qué? Porque bueno, una democracia es la forma en que nos desenvolvemos en un conjunto de instituciones, con una cierta cantidad de garantías, con ciertos comportamientos que tenemos habitualmente. La pandemia pone cambios sobre esas cosas. ¿Cómo se comportan los gobiernos frente a esos cambios? ¿Qué pasa con las libertades de los individuos? ¿Qué pasa con los derechos de expresión cuando tenés que necesariamente mantener o confinamiento o cierto distanciamiento físico? Pero además, ¿qué pasa con la relación que nosotros tenemos con los dirigentes? ¿Con los que están en el gobierno o con los que están en la oposición? ¿Les creemos más? ¿Les creemos menos? ¿Qué incidencia tiene en la opinión pública la forma en que los gobiernos llevan con éxito o fracasan frente a una situación como esta? Va a ser la primera vez en Uruguay, en nuestra historia, que vamos a tener una elección con una pandemia. Entonces, en realidad, hemos tenido elecciones en tiempos de crisis económica, hemos tenido elecciones en momentos de inundaciones, por ejemplo, pero es la primera vez que vamos a tener elecciones. Además, elecciones bastante nuevas, porque recordemos que las elecciones departamentales y municipales son muy nuevas en Uruguay. Este, bueno, ¿qué va a pasar con eso? En realidad todavía no lo sabemos. Lo que estamos haciendo es comenzar a poner la lupa ahí, a estudiar y ver qué puede pasar con los ciudadanos. Ya sabemos que las campañas electorales no van a ser iguales. Van a ser parecidas, pero hay cosas que son distintas. Todos coincidimos en que hay cierto nivel de descreimiento en la política. Pero por otra parte, el confinamiento, que se ha tenido en buena parte del mundo, que en Uruguay ha sido medianamente obligatorio, pero en un momento lo hicimos, también hace que la gente esté más reunida en sus casas, que se miren más informativos en televisión, como en el canal, que se consuma más noticias vinculadas a la política. Entonces por allí pasa una situación que tiene cierta cuestión contradictoria. Parece que nos alejamos más de la política, pero a su vez la pandemia puso de nuevo en el centro a la política, a los gobiernos y a los estados. Uno de los axiomas centrales en una campaña electoral es la movilización, es que la gente se junta, porque cuando la gente está junta, eso produce determinadas emociones y produce determinados impactos. La gente es como cuando vamos al estadio por nuestro cuadro. Cuando estamos con los otros y festejamos un gol, se producen determinadas emociones y esa sensación perdura en el tiempo. Los actos políticos, la intención que tienen, una de las intenciones, es eso mismo, es movilizar. La gente se siente comprometida con una causa y sale a trabajar por esa causa. La virtualidad no produce los mismos efectos. Es distinto. Lo estamos estudiando.
Es distinto, lo estamos estudiando. Las campañas tienen que tener cierto equilibrio tradicionalmente, y las redes sociales sin duda que en esta campaña van a tener un protagonismo exuberante. Y allí uno ve que hay candidatos que se mueven bien, otros más o menos y otros bastante mal. Hay otros, por ejemplo, que han seguido haciendo política como si nada pasara, como si no tuviéramos pandemia. Seguramente no están leyendo muy bien las cosas que han cambiado en la Eso sociedad. puede tener un efecto de rebote negativo respecto a no se respetó este protocolo y yo puedo no darle el voto por esa situación. Bueno, ahí creo que depende del grado de información que tenga el elector al respecto. Hay electores que ya están decididos y va a ser muy difícil que cambien su voto de acá a septiembre. Ahora, ojalá que no ocurra, pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, que en algunos departamentos aparecen focos puntuales de coronavirus y se dispara? ¿Qué va a pasar en esos departamentos, en esos lugares? ¿La gente va a mirar a los políticos que siguen haciendo campaña tradicionalmente o los va a sancionar? En realidad son más preguntas que respuestas. Y bueno, un poco vamos a intentar encontrar respuestas sobre el andar. Muy bien, todo ese tipo de cuestiones se van a poner sobre la mesa mañana miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles, a partir de las 18, en un conversatorio, hay dos compañeros ponentes, además de quien habla, vamos a exponer, pero después la idea es hablar los conversatorios anteriores de la universidad. La gente puede ingresar a la página web del CENUR, se inscribe, reciben un código y después la gente opina y habla. Por eso son conversatorios. Conversamos. Muchas gracias. A las órdenes.